estamos? Bienvenidos otra vez a otro capítulo de Diarios de Entrenamientos. Estoy súper contento de poder grabar ahora el capítulo número 13. Estoy con mi amigo Richie López. ¿Cómo está, Richie? Bien, bien. Él es nuestro especialista en psicología y aparte es el maestro de danza urbana aquí en Hardcore City. Tienen que ir a ver su página, la neta se avienta unos pasos prohibidos, pero muy chingones, la verdad. Muy prohibidos. Tienen que ir a checarlo. ¿Cómo está, Richie? Bien, bien, gracias por la invitación a una nueva ocasión. La verdad es que el tema que tenemos que tocar el día de hoy me parece muy interesante, algo complicado, pero interesante. Entonces, quédense para escucharlo. Sí, pues estuvimos planeando Richie y yo el tema de trastornos alimenticios. La verdad pienso que es algo delicado porque muchas veces muchas personas, en especial los jóvenes, creo yo, que son los que a veces sufren más este tipo de, ¿cómo se puede decir? Trastorno. Ahorita Richie nos va a comentar a veces cuáles son las causas o cómo podemos identificar todo esto. Quédense a ver todo el podcast y pues vamos a abordar el tema ahí poquito a poquito. Richie estuvo con nosotros en capítulos pasados. ¿Cuál fue el último que grabamos juntos? Me parece que fue el de... Ay, no me acuerdo. ¿Cuáles hemos grabado sobre...? Fue el de... Y ninguno ¿Por se qué acuerda, ¿Por qué las personas batallan para iniciar una actividad física? Oh, claro. Ese fue el primero. Y También vimos otro de cómo abordar por el lado deportivo cuando tienen... ¿Qué era? Se lo vamos a dejar acá abajo. Sí, Se lo vamos a dejar acá abajo para que lo abajo. chequen. Si no me equivoco, fue el podcast 7 o 8. Y pues ya hemos grabado otros dos con Richie. Hay que checarlos todos, la verdad. Son unas pláticas que se nos alargan a veces hora y media y han estado muy interesantes. También estaría muy chido que vayan a checar el último podcast que grabé con mi amigo Agustín de la Rosa. Hablamos sobre suplementación. Nos da unas recomendaciones muy chidas al momento de elegir un suplemento. Qué tomar y qué no tomar. Hay muchas cosas que te ofrecen en el mercado que a veces no son necesarias y nos dejamos ir por el marketing en todos estos aspectos. Vayan a checar y vayan a checar también la página de Agustín de la Rosa. Pues vamos a comenzar, mi Richie. ¿Por qué no nos das un resumen de qué tratan todos estos trastornos? O no es solo un trastorno, ¿cuántos trastornos podría haber de la alimentación? Pues en general existen diversos factores que generan un trastorno de la conducta alimentaria. En esta ocasión podríamos mencionar 3 que son como que los más conocidos en general, que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Cada uno cumple sus características en específico, pero forman parte de la cadena de los trastornos de la conducta alimentaria. En estos trastornos, algo que está como muy presente es la distorsión a la imagen personal que uno tiene de sí mismo. Por ejemplo, considerarse una persona que tiene sobrepeso, considerarse una persona que no está a gusto con su físico, considerarse que no cumple con las expectativas de las personas. Y esto puede llevar a la persona a generar cierto tipo de pensamiento irracional. No sé si te acuerdas que la mayoría de los podcasts que hemos tratado hablamos de los pensamientos irracionales. Pues bueno, los pensamientos irracionales también forman mucha parte de los trastornos de la conducta alimentaria porque afectan principalmente el autoconcepto de la persona, cómo se percibe uno mismo físicamente. Sí, claro. Oye, y ahorita que lo mencionas, uno se imaginaría que regularmente estos trastornos los sufren personas a lo mejor con sobrepeso o muy gorditos o algo así. Y muchas veces no, a veces son personas muy delgaditas o que ni siquiera tienen ningún tipo de... Físicamente tú no los ves gordos ni obesos ni comen mucho. Pero ¿por qué estas personas a veces tienen esa distorsión como tú lo mencionas? Mira, vamos a pasar primero, para entrar como en contexto, uno de los factores psicológicos, sociopsicológicos que implica que una persona pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria es la parte de cómo se va desarrollando en su infancia. Si tuvo ciertas creencias heredadas por parte de su familia, si tuvo ciertas situaciones sociales que le generaron niveles elevados de estrés, niveles elevados de ansiedad, esto puede generar que su autoconcepto se vea mermado por ese tipo de comentarios. Por ejemplo,
Muchas veces hay personas que saben que los comentarios de otras personas son como en broma, y si tú llegas con una persona y le dices, oye, es que estás como con sobrepeso, te ves gordito, probablemente la intención sea como broma, pero esta persona no lo tome de esa forma, y esta persona probablemente lo exagere a un grado en el que, por ejemplo, en la anorexia, que es lo que pasa, la anorexia nerviosa, la persona se considera y se ve a sí misma, se aprecia a sí misma en el reflejo de un espejo como alguien con sobrepeso, con alguien con mucho peso, que la lonja, que la panza, que no tenemos la parte como simétrica de nuestro cuerpo, y eso genera un malestar emocional en la persona. ¿Qué pasa? La persona con anorexia bulímica comienza a tener conductas compensatorias que en realidad lo perjudican un poco más. Por ejemplo, todo puede iniciar de un caso de bullying. Es que estás gordito, es que estás muy flaco, es que te hace falta carne, por ejemplo. Y eso transformarlo de modo en el que me privo de los alimentos, porque entonces mi autoconcepto se vio afectado por los comentarios del ambiente, del comentario social que la otra persona pudo haber generado en mi caso. Oye, Richie, para las personas que nos estén viendo o escuchando, ¿qué diferencias hay entre bulimia y anorexia? La parte de la anorexia, vamos a tocar primero este tema, y como lo acabo de mencionar, implica más como la privación de los alimentos. Esto genera una pérdida de peso, y como lo han mencionado en capítulos anteriores, pues sabemos que un peso muy por debajo del estándar es malo para la salud. Pero estas personas no consideran que eso sea importante, más elevado que la propia autoimagen que ellos puedan tener acerca de ellos mismos. Cuando tú comienzas a privarte de los alimentos, comienzas a tener también ciertas conductas y ciertas formas de ser en las que lo que tú haces va encaminado a que dejes de comer, o a que tengas dietas muy estrictas en cuanto a la ingesta de alimentos. No una dieta proporcionada por un nutriólogo, no, sino una dieta personal, autoimpuesta. Ajá. Hoy voy a comer solamente una paleta porque tiene 35 calorías, y eso es más que suficiente para que mi cuerpo aguante la friega que le voy a dar durante el día. Y sabemos que en realidad solamente comer una paleta no va a generar absolutamente nada de nutrientes, nada de energía y nada positivo para el cuerpo de la persona. ¿Qué empieza a pasar con esto? La persona empieza a perder peso en exceso. Entonces, es como la privación de esta parte. Y la parte de la bulimia nerviosa implica más el hecho de que no te privas tanto de la ingesta de alimentos, pero tienes conductas que pueden ser autolesivas, o pueden ser que tú mismo te provoques el vómito, para que con este sentimiento de culpa que tú generas por la ingesta o por el atracón que te diste, disminuyas esta sensación de culpa. Pero lo que suele pasar en realidad es que te sientes más culpable. Es como si yo como y luego me siento culpable por haber comido la cantidad o el alimento en específico que acabo de comer, y me provoco el vómito. Puedes tú provocarte el vómito, o puedes también generar conductas que te priven de entonces dejar de comer ciertas cantidades o ciertos alimentos. Y pues todo se vuelve un bucle, ¿no? O sea, como que vuelve a pasar, sí, y vuelve a pasar. Sí, o sea, vomitas, te sientes mal, y luego ya después de que te sentiste mal, al rato vuelves a comer. Al rato pues tu cuerpo te pide comida, te pide energía, te pide que si estás viendo una dona, un pan o algún alimento que a ti te gusta, pues sabes que eso va a generar cierto grado de culpa en ti, porque lo necesitas más no lo quieres, por el autoconcepto erróneo que tienes acerca de esta ingesta. Y entonces o comienzas a evitarlo, o comienzas a tener comportamientos autolesivos, como vomitar, como tomar laxantes, como... Hace rato estaba viendo un video, de hecho, de una chica que platicaba que ella a partir de los 14 años sufría de anorexia nerviosa. A partir de los 14 años, imagínate, a partir de los 14 años es cuando uno va construyendo más fuerte su propio autoconcepto, cuando su autoestima va generando todas estas características que nos conforman a nosotros como personas, nuestro amor propio. Se estima que aproximadamente de los 13 a los 17 años comienzan estos trastornos a surgir en las personas, por lo mismo que acabo de mencionar, de la autoimagen. Oye, sí, pero esto se da inconsciente, o sea, por ejemplo, a lo mejor un chavito de 13, 14 años que se siente inconforme con su físico o con su imagen, o que sufre a lo mejor bullying, todo así, empieza a hacerlo de una manera inconsciente,
¿O lo haces de una manera consciente cuando ya te platicaron qué es la bulimia, cuando ya lo viste a lo mejor en un programa? ¿O esto se hace de manera inconsciente? Uno se da un atracón, se siente mal y busca la manera de vomitar. Yo creo que más que nada va encaminado de una forma inconsciente si no tienes la información necesaria de qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? Muchas veces cuando nosotros somos inconscientes de las cosas o de las situaciones, creemos que esa es la única verdad, la única realidad que está pasando, que nos rodea, ¿sabes? Lo único que existe. Y cuando no tenemos la información que nos permita a nosotros debatir eso que nosotros estamos creyendo, comenzamos a tener este tipo de comportamientos, creyendo que, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, dejar de comer es la única solución para perder peso. Pero aquí el detalle no implica en la pérdida de peso, aquí el detalle implica por qué esa persona cree, porque esa persona se ve a sí mismo, así en el reflejo del espejo, y por más delgado que esté, ve a una persona completamente lo contrario a lo que es. Y esa persona se lo cree y esa persona lo decreta como tal. Si no se es consciente de la situación por la que está pasando, del problema por el que está pasando, empiezan todas estas actitudes, empiezan todos estos comportamientos, todas estas emociones que, como mencionaste hace rato, es como un bucle, es como un círculo vicioso. Dejo de comer, me aíslo, me privo, porque no nada más es el hecho de dejar de ingerir alimentos, es el hecho de que ¿cómo puedes detectar que una persona está sufriendo de episodios de anorexia? Empieza a aislarse, empieza a faltar a actividades familiares, por ejemplo, empieza a faltar actividades con los amigos, se encierra, tiene un mal autoconcepto de sí mismo, genera dietas autoimpuestas, usualmente del tipo vegetarianas, pero pues en o bien realidad, rigurosas, ¿no? Y a lo mejor hasta en ciertos momentos, no sé, ves que está comiendo puro apio y de repente ves que se chinga 3 hamburguesas o cosas así, ¿no? Sí, sí, porque pues en realidad tu cuerpo, eso por ejemplo se ve muy relacionado a las personas que hacen entrenamiento, por ejemplo, de pesas para obtener un buen físico. Tú cuando llevas un proceso de dieta o a mí me gusta llamarle plan de alimentación, porque dieta también está como que muy tabú, sí, de que voy a hacer dieta, me van a prohibir, claro, ¿sabes? Entonces es un plan de alimentación en el que tú apenas te estás adaptando a él, estás siguiendo los tiempos, estás siguiendo tus comidas, tus cantidades, tus medidas. A veces, ¿qué pasa? Sientes aquí, en esta parte, como que algo te falta, ¿no? ¿Y cómo llenas ese vacío? Con lo primero que se te cruza. Que las galletas, que la pizza, que la hamburguesa. ¿Qué pasa después de que tú haces eso? En caso de que no tengas como una comida, una cheat meal a la semana, generas culpa. Dices, ya fallé a la dieta, ya fallé a mi proceso, ya fallé al entrenamiento, ya le fallé al nutriólogo, ya le fallé al psicólogo, ya le fallé al entrenador. ¿Y qué pasa? Abandonas el proceso. Dices, es tan complicado llevar un plan de alimentación y un plan de entrenamiento porque me prohíbe. Y no es que te prohíba en realidad, es que te adapta a las cantidades que tu cuerpo necesita, que tu cuerpo pide, las que son justas. Pero tú, por tener cierto tipo de pensamientos que te generan emociones negativas, actúas de esa forma. A eso podría conocérsele como el siguiente trastorno que acababa de mencionar, el trastorno por atracón. Cada vez que tú tienes un ataque de atracón, pues la palabra en sí mismo lo dice, ¿no? Y tienes ingestas muy grandes de alimentos que usualmente no son benéficos para la salud. 3 hamburguesas, 4 pizzas de golpe, en general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Esto vuelve a entrar en el mismo bucle de pensamiento, emoción, acción, en el que la persona se siente culpable y dependiendo del caso al que vaya direccionado, o se puede aislar o prohibir ciertas situaciones sociales que ¿cuántas veces una persona que está a dieta no ha faltado así a fiestas con sus amigos porque pues, sabe que va a haber comida, sabe que va a haber chela y para no sentirse culpable por la tentación, no va? Fíjate que yo, ya de hace un tiempo para acá, yo me di cuenta que yo sufro de esto de los atracones, pero yo me di cuenta que me doy atracones a veces por ansiedad. Uh-huh. O sea, a veces tengo mucho estrés, no sé, en el trabajo o en mi vida personal.
y no sé, estoy siguiendo una alimentación bien y a lo mejor voy a los taquitos y en vez de poderme echar nada más 4 o 5 para quitarme el antojo, me chingo mis 10, güey, 12 tacos. Sí, son un buen. Sí, o sea, a veces nada más, pero Estás te digo, pero me doy cuenta que es por ansiedad, güey. Sí. Pues a veces el organismo llenaría con una poca cantidad, pero de repente ni siquiera lo piensas, güey. Ya cuando te diste cuenta, ya te atascaste todo, güey. Y eso pasó ya hasta, ya te das cuenta hasta que ya ingeriste toda esa comida. Y por ejemplo, después de haberte ingerido tus 10, 12 tacos, ¿qué sientes? Sí, pues te sientes de la chingada, güey. O sea, mal. te da culpa de haberlo hecho. Y te digo, entras en ese bucle, güey. Y todo esto yo sí lo he vivido personalmente. Y te digo, y esto de los atracones, yo probaba de tener toda mi vida, pero hasta hace poco me di cuenta que lo hago de una manera inconsciente, güey, y por ansiedad. Sí, claro, usualmente, como te mencionaba hace rato, suele ser muy inconsciente porque a veces no podemos relacionar por qué estamos teniendo este tipo de conductas, que son conductas compensatorias, que vuelven al mismo bucle, ¿no? No lo percibimos porque probablemente nosotros cuando comemos, cuando ingerimos alimentos, nos sentimos bien, nos genera emociones positivas, nos genera felicidad, nos genera bienestar. Claro. Pero hay alimentos a los que nosotros les damos cierto significado que nos hace sentir de manera más positiva. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué prefieres? ¿Comerte un taco de nopal a un taco de pastor? ¿Qué te van a decir? El de pastor, güey, véngase. Claro. Porque nosotros relacionamos entonces el sabor con el bienestar, con la felicidad, con la emoción, que cada vez que nos dicen, oye, vamos por unos tacos de pastor, ¿qué hace tu cerebro? Te manda señales y empiezas a salivar y dices, uy, con piña, uy, con verdura, uy, con esto. Entonces, teniendo esto en contexto, la parte de la ansiedad, la parte del estrés, de los nervios, no necesariamente tiene que ir relacionado a un plan de alimentación o a un plan de entrenamiento. Puede ser que tú en tu casa tienes ciertos problemas con tu papá, tu mamá, tu familia, tus tíos, tus amigos, acabas de terminar con tu pareja, te está yendo un poco mal en la escuela, lo que te esté generando estrés o ansiedad de niveles elevados. Y esto es una conducta compensatoria. Me siento mal, ¿qué me hace sentir bien? Comer. Es bien importante lo que dices, porque uno nunca lo ve así, güey, o sea, pero uno sí le otorga valor a los alimentos, a todo, pero en específico en este caso que estamos hablando de los alimentos, uno sí le da ese valor a ciertas cosas, güey. O sea, por ejemplo, yo ahorita que, o sea, si hablamos de darle valor a los alimentos, por ejemplo, yo a los taquitos de pastor o a la pizza, yo los tengo sobrevalorados, güey. Sí, o sea, yo sí les doy un valor emocional muy alto, o sea, para mí un día de comer pizza, o sea, yo me siento a gusto, claro. Lo estoy esperando, si es el domingo lo estoy esperando, le doy ese valor que a veces, no sé si esté mal, o sea, tú me deberías de decirlo, pero no sé si esté mal que uno le dé ese valor, así como de que, ay, mi día libre, o sea, y estarme esperando toda la semana para ese día darte un atracón de pizza. No considero que sea malo, pero pues sabemos que todo en exceso es malo, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás esperando que ese día llegue a la semana? Que eso inclusive podría llegar a mermar todas las actividades que tú haces durante la semana por estar pensando en eso, ¿sabes? Si gastas la mayor parte de tu tiempo pensando que hoy ya es sábado y ya me voy a poder comer 2 pizzas porque está dentro de mi plan de alimentación, dentro de mis metas y mis objetivos, pero empiezas a dejar de hacer ciertas cosas, no salir con tus amigos, no convivir, aislarte, o durante la semana tener pensamientos incluso negativos de no puedo, no quiero, no lo necesito. Esto empieza a generar un chorro de ansiedad que en el momento, como mencionabas, inconsciente, en el que no te das cuenta y en el que menos lo esperas, posiblemente llega, no sé, tu chica, posiblemente llega algún familiar y dice, mira, compré una pizza el lunes y tu sábado es el día de pizzas. ¿Qué vas a decir después de toda esta carga emocional, después de toda esta carga de estrés y de ansiedad que estás teniendo ese día? Vas a decir, una pellizcada al pepperoni nada más. Y esa pellizcada al pepperoni se convirtió en 2, 3, 4 rebanadas de pizza y al final te sientes mal. Oye, ¿y por qué es complicado que uno a lo mejor a su pollito con arroz, al pescadito con verduras, por qué es complicado que uno a ese tipo de alimentos no le meta la carga emocional tan intensa como se lo mete a la pizza o a los tacos? Yo creo, estoy muy convencido de que inicialmente la educación que nosotros recibimos tanto en el hogar como en la escuela no va para pues casi nada
enfocado a la salud nutrimental. ¿Sabes? En la escuela no es como que haya programas de cómo enseñarte a comer, de cómo, cuántas cantidades, en primarias, en secundarias. Probablemente ahorita sí ya esté un poquito más en pie ese tipo de proyectos por la situación que estamos viviendo en la pandemia actual, pues en realidad ha atacado en mayor parte a las personas que tienen una predisposición a ciertas enfermedades crónicas, a la obesidad, y entonces una persona que no ha tenido como esta educación necesaria para decir, ok, no es el hecho de que no puedas comer pizza, no es el hecho de que no puedas comer hamburguesas, es el hecho de que tu cuerpo ocupa ciertas cantidades, porque prohibirnos las cosas, eso sí está mal. Y hacerlo en exceso también considero que está mal, que trae efectos negativos a la salud. Pero cuando tú estás pensando, no porque es malo, no porque es malo, no porque es malo, no porque es malo, te privas. Y si lo haces en exceso, vuelves al mismo bucle de decir, es que hoy no me tocaba, es que hoy no aplicaba, es que hoy no. Y muchas veces, y eso va relacionado a este tipo de trastornos de conductas alimentarias, el enfoque emocional. Ya lo mencionamos en la parte de los pensamientos, de cómo los pensamientos influyen bastante en las personas, ¿no? En las ideas que yo tenga de mí mismo, de mi propio autoconcepto, lo que yo escucho de los demás que me dicen, y si me lo tomo en serio, y si sé que es broma, pero a mí me afecta, y si comienzo a tener este tipo de conductas, porque sí te genera ansiedad, pero imagínate, estos trastornos van muy relacionados a la ansiedad, a la depresión, inclusive a los trastornos de la personalidad. O sea, tú puedes empezar a tener ciertos comportamientos y ciertas conductas que no van de acuerdo al estilo de vida que tú has llevado. Y sí es complicado, porque la persona entonces tiene que aprender a identificar el tipo de pensamientos que tiene y sobre todo qué emociones le generan estos pensamientos, porque eso termina convirtiéndose en la conducta, en los comportamientos que tengo. Yo me considero a mí mismo una persona con sobrepeso, aunque me dicen que no lo tengo, aunque sé que no lo tengo, aunque mi nutriólogo, aunque mi terapeuta me dicen todo lo contrario, yo continúo creyendo esto inicialmente. ¿Esto qué me hace sentir? Emociones negativas. Tristeza, decepción, culpa, después del atracón, o después de yo haberme provocado una conducta autolesiva como vomitar, comprar laxantes para yo generarme el vómito. Que es anorexia y la bulimia. O a lo mejor me imagino también después de haber vomitado dejar de comer a lo mejor todo un día o no sé. Después de haber vomitado, pues eso ya va a depender muchísimo de la persona y de cómo tiene bien estructurada como su comportamiento dentro del día, ¿no? Cómo actúa cada vez que las emociones negativas consumen muy cabrón sus pensamientos, que a final de cuentas terminan siendo conductas negativas. Una persona que tiene ataques de ansiedad o una persona que prevalece los síntomas de tristeza la mayor parte del día, la mayor parte de los días, pues también puede comenzar a generar este tipo de conductas. Es lo que te mencionaba hace rato. Si yo me siento triste y lo que me hace sentir bien es comer, entonces lo voy a empezar a hacer en exceso. En exceso. Y cuando menos me doy cuenta, porque esto es inconsciente, porque no sé que en realidad estoy comiendo, como tú mencionaste, porque me siento ansioso, porque me siento triste, porque me siento ofendido, porque la emoción negativa que sea, pues mientras más comes sin control, generas un sobrepeso, generas una obesidad, que esto, como lo han podido notar en los otros podcasts con el nutriólogo, pues es malo para la salud. Tanto un peso en exceso, tanto un peso nulo, podríamos llamarlo en este caso. Oye, ahorita que dices eso, a lo mejor me pongo a pensar cuando uno también ve películas que a veces te predisponen esas cositas, no sé, estás viendo en la película que la chava cortó con su novio o algo así y se queda en su casa y se compra su bote de helado y unas papitas y entonces está viendo la tele y... Esa es una conducta compensatoria. Ajá, claro. Y entonces muchas veces nos generamos esa conducta después, pero también porque ya tenemos el ejemplo de la película, de la serie que vimos, cosas así. A veces también ha de estar mal eso, ¿no? O sea, porque te digo, inconscientemente uno no ve mal darse un apapacho, ajá, de repente, o sea, pero no te das cuenta que lo estás haciendo a lo mejor por lo que sientes, por lo que te pasó, cosas de estas. Eso va muy relacionado con las emociones. Por ejemplo, yo terminé con mi pareja y esto me generó muchísimo malestar, muchísima ansiedad y pues
ese es el truco de los alimentos, ¿no? Es el truco de los helados, por ejemplo. Comúnmente te dicen, cómprate un helado de chocolate o de limón cuando te sientas triste, de 1 litro y acábatelo, porque te va a hacer sentir mejor. Sí, probablemente sí te va a hacer sentir mejor, y si lo haces una vez, dices, bueno, sí me sentí mejor en esa ocasión, puedo continuar con lo que voy a hacer o puedo abordarlo de otras formas diferentes. Si todos los días yo me como 1 litro de helado, pues evidentemente eso ya... del azúcar y de las harinas tiene algo con la serotonina y todo esto que se graba en el cerebro, que te da placer en el momento. Sí, claro. Entonces fácilmente lo vas a volver a hacer en el futuro. O sea, en cualquier momento que te sientas mal vas a querer recurrir al mismo remedio, se podría decir. Algo que también influye mucho es la relación que las personas hacemos, porque pues, yo también lo he hecho en alguna ocasión, de idealizar el cuerpo perfecto, claro. ¿Sabes? Muchas veces, por ejemplo, aquí en el mundo del fisicoculturismo y en el mundo del baile, en el mundo del que sea, en el fútbol, básquetbol, el que sea, tú ves a una persona que pues tiene un buen físico. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, de que hay videos en YouTube de, no, la dieta de 6 comidas al día de Cristiano Ronaldo, sin nada de grasa, sin nada de azúcares, sin nada de esto, pura verdura, etcétera, etcétera, etcétera. O de La Roca, cosas así. Ajá, no, las 10 comidas de La Roca, Sí. y dices, pues yo para estar como La Roca tengo que comer 10 veces al día todo eso, ¿no? 6,000 calorías, y dices, no, a ver, aguanta, espérate tantito, porque tu cuerpo es completamente diferente a las necesidades que tiene él. Él probablemente ha utilizado otras estrategias que le han funcionado, él tiene un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Es esta analogía del iceberg, que nada más vemos la punta del iceberg. Nada más vemos la punta, pero, o sea, tú nada más ves lo que son ellos, lo que el mundo de la farándula quiere que veas, pero no te enseñan la dedicación en el entrenamiento, no te enseñan que ya se lesionaron, no te enseñan que hay días en los que ellos también no se quieren levantar de la cama porque están así de, güey, no me quiero parar. ¿Por qué no me quiero parar? No sé, pero pues me acuerdo que tengo que grabar una película que me va a generar unos millones, claro. Y pues mi conducta compensatoria entonces sería absolutamente todo lo demás. Y tener, no digo que esté mal tener a alguien como una imagen, como un ejemplo, pero sí cuando lo idealizas a un grado en el que crees que haciendo exactamente lo mismo que esa persona te va a llevar a tener los mismos resultados que él o que ella, porque puede ser perjudicial tanto para tu mente como para tu cuerpo. El hecho de tú creer que el cuerpo perfecto, y lo sabemos en el mundo del fisicoculturismo, es mientras tú veas así un cuerpo bien musculoso y rayadísimo y todo, la gente piensa, wow, esa persona ha de entrenar muy duro, wow, esa persona ha de comer muy bien. Y nosotros sabemos que pues sí, primero tienes como que tu ingesta de calorías poco a poco para generar la masa muscular, y después viene como este proceso de secarte, que implica que empieces a comer un poquito menos de calorías, hacer un poquito más de cardio, y es un esfuerzo físico muy grande que también implica un esfuerzo mental muy elevado. O sea, ¿qué tanto lo quieres como para lograrlo? Y si lo logras, ¿qué tanto lo quieres para mantenerlo? A un estado o a un nivel sano. No recuerdo en alguno de los podcasts con Agustín, mencionaba que el porcentaje del índice de grasa corporal, el porcentaje de grasa, para que fuera no sano para las personas, que implicaba como un 3%, 4%. Sí, ya abajo del 10 ya no está muy saludable. En alguna ocasión yo llegué a estar en el 9 y yo decía, ay güey, sí me veo muy chido, pero aguanta. Ya no es sostenible, ya es muy complicado durar en esos pérdidas de Duré grasa. como una semana, güey, el 9%. ¿Qué pasó? A mí en lo personal, ahorita pasamos a otro ejemplo, pero en este caso en lo personal me pasó que me dio el efecto rebote. Okay. Y me acuerdo bien perfecto, Aaron, me acuerdo bien perfecto que yo ya me veía en el espejo y decía, wow, los cuadritos, bien rayado y todo. Y fue un 15 de septiembre en el que mi familia hizo una reunión en el 2018, por el día del 15 de septiembre. Y yo vi así el pozole y vi las tostadas y dije, pues nomás una. No, güey, fueron como 8, fueron como 4 rebanadas de pastel, y no nada más se quedó ahí. Al día siguiente, la dieta que yo llevaba, el proceso que yo tenía, dije, sí sigo yendo a entrenar al gimnasio, pero pues ya voy a comer normal. Yo pienso que a lo mejor ahí está lo malo, ¿no? O sea, porque por ejemplo la comida que te hayas comido el 16 no importaba. O sea, Sí, si al día ese día siguiente no. si al día siguiente tú continuabas con tu proceso, con tu alimentación,
una comida no pasa nada, está de sobra. Pero ese es el pedo, o sea, que al día siguiente a lo mejor uno se desmotivó y ya voy a comer normal y ya no voy a seguir la dieta. Empiezo el lunes y ya no se empezó la dieta. Y probablemente no me desmotivó el hecho de haber comido ese día, ¿sabes? Lo que sabía que no me correspondía. Probablemente yo estaba en un estado emocional diferente, probablemente estaba viviendo situaciones personales diferentes, que eso generaron emociones que me hicieron decir, hasta aquí, güey. Claro. O sea, probablemente yo estaba muy a gusto con el proceso que llevaba, pero otros factores, la familia, los amigos, la pareja, la escuela, el trabajo, la vida, la sociedad, pues sí generó como que cierta carga y yo no lo detecté en ese momento, ¿sabes? No. Entonces, al día siguiente fue así de, le echo la culpa en absoluto al haber comido ese día tan mal. Pero posiblemente eran otras cosas que yo no hice consciente en ese tiempo. Es bien difícil si uno no se pone a pensar profundamente en esas cosas. Es bien difícil darse cuenta que es por los pedos que uno tiene, por las amistades, por la familia, por tu estrés, por lo que sea. Sí, es complicado o poderlo ver de esa manera si uno no se pone a pensar profundamente, te digo. O sea, es bien fácil echarle la culpa al entorno o al momento claro. Tenía antojo, tenía hambre. Sí, claro. Sí, claro, es claro. muy, muy difícil todo este aspecto. Un ejemplo, y ahorita que yo ya soy al menos un poco más consciente de eso, por tanto la profesión como haber entrado al mundo. No me considero que soy una persona fitness, pero pues sí estoy tratando de, ¿no?, continuar en esto, cuidando mi alimentación y todo. Cuando tenía yo 14 años, recuerdo que tenía una pareja en ese entonces, una noviecita de manos sudadas. Su hermana era 3 años más grande que nosotros. Ella ya estaba entre los 16 y los 17 años, lo que acabamos de mencionar. Y recuerdo que en alguna ocasión, para esto, el concepto que la mayor parte de las personas que teníamos de esa persona, de la hermana, era una persona muy atractiva, era una persona muy buena onda, muy agradable, muy accesible. O sea, la teníamos muy bien idealizada, muy bien idealizada. Eso era lo que posiblemente esa persona nos mostraba a la sociedad, al ambiente. Y recuerdo que un día yo llegué así a su casa, hola, ¿cómo están? Jajaja, jejeje, y empecé a escuchar gritos. Y yo, no, pues, ahí está enojada. Estos gritos iban relacionados con ciertas palabras en específico, con ciertos patrones que son, es que no me entienden, es que mírame, estoy muy gorda, es que no me siento a gusto conmigo mismo, y volvía, es que no me entienden, es que ya no quiero comer, y es que en ese entonces, pues nada, yo que iba a saber, ¿no?, un chavito de 14 años, yo nada más sabía que pues, la chava en ese día se sentía triste, ¿no? Pero ahorita ya que lo relaciono, digo, es muy duro como cuando uno tiene un autoconcepto y una autoimagen negativa de sí mismo, todo el daño que te puedes generar, no solamente a ti inicialmente, a tu ambiente, a tu alrededor, a tus personas, a la gente que amas, a los demás. Y pues es que también muchas veces cuando estas personas ya tienen ese tipo de trastornos, muchas veces como familia o como amigos no sabemos cómo abordarlo. No sabemos cómo hacerlo. Porque también no sabemos que lo tiene. O sea, a lo mejor tú tienes un pedo y a lo mejor yo te cotorreo de algo que a lo mejor te está haciendo daño. Sí, claro. Sí. Como que llegas a reforzar, ¿no?, la emoción negativa sin querer porque no lo sabías. Y esta persona no lo dice porque usualmente no te van a decir, oye, me siento mal con mi cuerpo porque pues mira, no. Empiezan a haber otras conductas como las que mencionamos, se aíslan, dejan de comer, evitan ciertos alimentos que pues, son fundamentales, no sé, las verduras, los vegetales, el agua inclusive. Sí, y pues es que yo también en algunas experiencias que tuve con algunas personas que llegaron a tener algún trastorno, que a lo mejor en el momento te digo, uno o de manera inconsciente o sea, no sabes que ellos están pasando por un problema, a lo mejor sabes que pues a lo mejor es bulimia, anorexia, pero no sabes a qué grado puede llegar ese problema o qué tanto daño les está haciendo. A lo mejor estas personas le tienen miedo hasta comer verduras, güey, hasta comer pescado, güey, cosas que le van a hacer bien a tu cuerpo al fin y al cabo. O sea, no es solo como que, le tengo miedo a la grasa y vomito la grasa, o no, o sea, tienen miedo a todo. O sea, como que ha de depender también, ha de haber niveles o también depende de cuánto tiempo tiene la persona ya haciéndolo, ¿o qué? Pues sí, posiblemente pueden existir niveles en los que la persona tenga de leve, moderado a grave los síntomas y
sobre todo los efectos que este tipo de patologías van generando en ellos. Pero sí depende mucho, uno, el tiempo en el que se puedan detectar. Uno como persona, si tiene a alguien o conoce a alguien que está pasando por un proceso de esto, más no se lo ha dicho, puede ser muy notorio. Con los mismos, podríamos mencionarlo como síntomas que hemos mencionado durante este podcast: el aislamiento, los comportamientos inadaptados, evitar alimentaciones, los atracones incluso. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando estoy ansioso y estoy así como que en un ambiente social donde no conozco a las personas, la neta sí me pongo nervioso, y si hay papitas como frituras y rines, estoy. Sí, ahorita me pasa. Y llega a un grado en el que ni siquiera lo hago consciente. Es como de que ya me acabé el plato y voy por otro. Y me lo volví a acabar y voy por otro. O mando a la gente porque ya me dio pena a mí que me vean que me paré como por 5 platos y le digo, voy por un plato. Claro. Y ese tipo de conductas ustedes las pueden notar. Es importante que las personas sí puedan ir a una valoración psicológica, inicialmente emocional, si no se ha podido detectar cierto tipo de conductas. Que la persona se produzca el vómito, que la persona tenga conductas autolesivas, que la persona se aísle, que la persona tenga inclusive emociones y sentimientos de tristeza, de abandono, de soledad. Si la persona te dice estoy triste, tómenlo muy en cuenta, porque eso puede derivar no solamente a un trastorno de la conducta alimentaria, puede derivar a muchos otros problemas. Peores, tal vez. No me gustaría decir peores porque pues, todos son feos, o sea, todo implica que tú te generes un daño psicológico o físico, y eso es muy negativo para ti. Yo pienso que a lo mejor ya cuando una persona ya te dice a lo mejor estoy triste, soy así, o sea, a lo mejor ya está muy triste, o sea, Ya, porque muchas veces tratan de guardar esos sentimientos un poquito, y ya cuando te das cuenta de eso es porque la persona ya tiene mucho tiempo así, tal vez, ¿no? Y que no lo eviten, o que no le tomen no la importancia que debería, porque cuando una persona se te acerca y te dice que está triste, usualmente la respuesta que dan es ánimo, o todo va a estar mejor, o sí, estoy triste, no estés triste, güey, me acabo de curar, güey, o sea, wow. Sí, y uno no lo nota porque posiblemente uno va con un estado de ánimo completamente diferente a la tristeza, y dices, ¿por qué te agüitas? ¿Por qué estás triste? Pero no, cuando una persona en verdad tiene la confianza y tiene ese momento en el que te confiesa que se siente mal, no lo rechacen. Claro. Escúchenlo y vean qué necesidades tiene, qué ocupa, qué necesita. Quizás ustedes no le van a resolver la vida, pero sí pueden ser una red de apoyo muy importante para esa persona y que pueda empezar a mejorar su equilibrio mental y su equilibrio físico. Sí. Yo en la escuela, güey, en la secundaria, teníamos una compañera que, te digo, no nos dimos cuenta hasta que ya se desató el pedo, ya yo creo cuando a final de año, no sé. Pero siempre salíamos a la hora del receso y regresábamos, y ella lo primero que hacía era, ¿puedo ir al baño? Y siempre hacía lo mismo. Pero no te das cuenta como compañero, o sea, sí, claro. Lo piensas que es normal, pero ya después cuando una vez se desmayó, y es que aparte las chavitas están en los huesos, sí, pues ahí, pero nos dimos cuenta hasta que empezaron a pasar esas señales. Y luego salió con un chavo, y pues el chavo la invitó a comer a su casa, y ella ya de tanto que se causaba todas estas, el vómito y todo esto, o sea, ya comía y ya tenía un reflejo automático de vomitar a los ciertos minutos. Sí, a los 5, 6, 10 minutos. Y entonces ella estaba en casa de su novio y comieron y automáticamente se le vino el vómito en un ratito, y entonces todo eso fue lo que nos empezamos a dar cuenta, se empezó a escuchar ya un poquito de, no sé, rumores de lo que le pasaba a la niña. Y es bien complicado, y más cuando estás en la secundaria, o sea, por todo, o sea, somos bien ignorantes a ese nivel de edad. Minimizamos los problemas o hasta les puedes tirar bullying, güey, por esas cosas. Sí. Y la niña que basquea, o la niña que no come, o cosas así. Y eso, pues, técnicamente uno en secundaria no es consciente de que eso puede empeorar una situación preexistente. Sí. Oye, sí, es bien complicado, te digo, ya de ella nos dimos cuenta hasta que ya tenía ya el pedo ya muy avanzado. Y más que nada parte inicialmente de la familia, o sea, muchas veces cuando uno se es adolescente, que es cuando empiezan este tipo de trastornos entre los 13 y 17, 18 años, pues tu círculo más importante se convierte en tus amigos, en tus compañeros de la escuela, porque pasas la mayor parte del tiempo ahí con ellos. Y uno usualmente depende de la educación que haya tenido y depende de la apertura que hayan tenido los papás con él, con esta persona.
implica si hay la confianza o no, pero muchas veces son los familiares los que inicialmente no se dan cuenta que algo está sucediendo con su hijo o hija y que algo está sucediendo que no es normal. Es que lo veo más flaco, es que lo veo más llenito, sí, se está alimentando mejor, sí, lo están queriendo más, ¿no? Luego dicen que mientras más amor te dan, más gordito estás. Claro. Y pues eso también son como creencias muy irracionales que la neta no van, o sea, encubren, enmascaran lo que hay detrás. Es como si, por ejemplo, ahorita yo le hiciera un hoyo a la pared y para taparlo pongo un cartel. Claro. En vez de arreglar el hoyo, en vez de trabajar en él, de ponerle el yeso, de ponerle el material que requiere, le pongo un cartel y hago como que no está pasando nada. Sí. Pero con el paso del tiempo empieza a llover, la humedad, la gente se recarga, la situación que tú quieras, y te das cuenta que el hoyo ahí sigue. Claro. Te das cuenta que la patología, que el sentimiento, que las emociones, que los pensamientos negativos ahí siguen. Por más que la persona cargue con una máscara de felicidad, de buena onda, claro, de lo que sea, a veces si no lo podemos detectar a simple vista, si esta persona tiene la confianza, lo vuelvo a mencionar, para acercarse a alguien, tanto amigo, tanto familiar, tanto algún maestro, algún profesor, algún docente, tómelo muy en cuenta. Sí hay que tomarlo muy en cuenta y pues, tratar de darle la mejor orientación posible. Oye, y estamos hablando de los chavitos y esto, pero ¿sí es la población más atacada por este tipo de trastornos? Sí, en general la anorexia afecta más a las mujeres. Una de cada 150. Entonces sí estamos hablando de una cantidad muy grande. Y en hombres a uno de cada 25,000. Entonces sí, pues es más común la prevalencia en las mujeres. La edad, te lo vuelvo a mencionar, entre los 13 y los 17 años, aproximadamente en la etapa de la adolescencia, que es cuando el autoconcepto y la autoestima se está forjando a un nivel más en relaciones sociales. Y pues ahí es donde se da más el bullying, ahí es donde se dan más las discriminaciones, ahí es donde se dan más las ciertas situaciones incómodas que llevan a la persona a crear, más no implica que sea real, pero crean un mal autoconcepto de ellos mismos, que esto genera todas las conductas, todas las emociones y la mayor parte de los pensamientos que acabamos de mencionar. Oye, ¿pero también se da en personas ya maduras o mucho menos? Puede ser que se dé los casos en las personas más maduras, pero esto implicaría, por ejemplo, a alguien que no se pueda adaptar a un proceso de plan de alimentación o a alguien que no se pueda adaptar correctamente a un plan de entrenamiento. La idea es revisar pues cómo está su sistema de motivación, su sistema de creencias, para ver por qué razón la persona no se puede adaptar al plan en general para cumplir sus metas y sus objetivos. A las personas que nos gusta hacer ejercicio, pues usualmente nos dicen, es que eres bien vigoréxico porque no puedes comer absolutamente nada y te la pasas entrenando todos los días. Probablemente sí, probablemente no, pero implicaría mucho qué tipo de conductas excesivas y qué tipo de comportamientos, se me fue la palabra, de recompensa tú tengas, ¿no? Si tú cumples con tus metas y tus objetivos, pues tu motivación va a crecer. Si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, tú te vas a sentir bien contigo mismo. Si tú te sientes bien con ir a entrenar y con que tu plan de alimentación, aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchos profesionales de la nutrición no se preocupan tanto por qué es lo que le gusta a su paciente, qué les hace sentir bien, qué no les gusta, o sea, como que no toman la opinión del paciente en cuenta. Tú cuando tienes a un nutriólogo, que agradezco el mío, un saludo, la neta me pregunta absolutamente todo, qué no te gusta, qué sí te gusta, qué quieres, qué no quieres, e inclusive le he llegado así a pedir galletas sabor chocolate, no voy a decir la marca, pero pues acá, ¿no? ¡Guardias! A mí me encantan esas galletas, literalmente fue así de, te puedes comer un paquete al día, 2 paquetes al día, porque mi plan de alimentación va específicamente a mis metas y mis objetivos y se presta a eso. Pues claro que ya ando bien contento, claro que entonces a mí ya no me generan ganas de comer otras cosas que no están dentro de mi plan de alimentación, porque podríamos llamarlo a eso un alimento recompensa. Claro. No sé cómo lo manejan en nutrición, pero un alimento recompensa que implique que todo lo que estás haciendo va a tener ese bonchecito, que si al menos todo el día dijiste, ay, ya me siento así como que con ganas de chocolate, pues sabes que al día va a llegar
esa hora, ese momento que lo vas a disfrutar al 100 y te va a generar motivación y te va a generar un buen autoconcepto y te va a generar que entonces dejes de pensar que los alimentos son malos. Claro. Solamente las cantidades que tú consumes al día, dependiendo de lo que tu cuerpo te pide. Está bien complicado la relación que tiene la nutrición con la psicología, o sea, está muy chido, está bien complicado, pero pues claro, si yo estoy mal emocionalmente y lo que me genera felicidad es comer, pues voy a tener efectos adversos, tanto psicológicamente como nutricionalmente. Más cuando uno está bien acostumbrado, ¿no? O sea, que, no sé, yo estoy súper acostumbrado a comerme diario unas papitas y unas galletas y un yogurt. A lo mejor si es de mi diario y que llegue a lo mejor una persona a decirme, no, tienes que comer diario verduras y pollo. Y no se adapta a ti, o sea, que te dé esa flexibilidad de que, bueno, te vas a tomar un yogur cada 3 días y te vas a comer unas galletitas, la mitad del paquete hoy y la mitad mañana. Sí. O sea, a lo mejor te puede generar esa flexibilidad y a lo mejor tú te vas a sentir más cómodo con tu alimentación también. Y ahí implica ya el factor psicológico, o sea, si el nutriólogo también te está dando la opción de que te puedes comer medio paquete hoy, medio paquete mañana, aquí la idea es que entonces, que dentro de tu cabeza no te está permitiendo comerte nada más la mitad de ese paquete al día, Claro. porque necesitas más, Sí. ¿sabes? ¿Qué emociones tienes? ¿Qué pensamientos tienes? Y ya te la dieron. Ahora, ¿por qué no puedes controlar esa cantidad? ¿Sabes? Oye, Richie, y hace rato que mencionaste, por ejemplo, te cambio de No, tema, no, lo que mencionaste, lo de la vigorexia, ¿es real todo ese tema de la vigorexia? O sea, por ejemplo, yo tengo ya mucho tiempo en el gimnasio y yo nunca he conocido a alguien que digas, él es vigoréxico, o sea, sí está súper traumado y necesita estar todo el día en el gimnasio y necesita hacer esto y esto porque si no, no se siente bien. Quizás la prevalencia sea un poquito menor en cuanto a la anorexia y la bulimia nerviosa, pero pues con lo que yo he visto así en general, con las personas con las que me rodeo dentro del mundo del fitness, en específico, no tanto en el baile, porque en el baile es más como esta visión de perfección ante tus movimientos y tus pasos y tus posturas. Acá es más con tu propia imagen, ¿no? Ok, yo me puedo considerar tener un buen físico, pero siempre quiero ese extra, ¿no? Ese poquito más que me permita entonces sentir que si tengo un buen físico implica que tengo una buena salud mental o un buen autoconcepto mío. Si yo no lo tengo, comienzo a trabajar en exceso, a hacer ejercicio para que mi cuerpo llegue al objetivo o al cuerpo idealizado que tengo de mí mismo o de alguna persona, figura pública que yo haya conocido. Sería muy irracional de mi parte decir que todos, pero la mayor parte de las personas que hacen pesas o ejercicio para mejorar su físico, pues tienen como que cierto grado en el que les gusta verse bien. Implica el hecho de que si sales a la calle, ¿sabes? Hay una frase que pusieron de moda el año pasado, un buen físico nunca pasa desapercibido. Claro. Pues evidentemente tú te das cuenta cuando la gente te voltea a ver, evidentemente te das cuenta cuando la gente aprecia todo el esfuerzo que tú has puesto en tu ejercicio para esas reacciones. Pero eso no implica que esté bien, porque entonces estás valorando tu valía, tu autoconcepto, tu autoestima en el concepto o el valor que le dan los demás, en este caso a tu físico. Si tú, queriendo cumplir las expectativas de los demás consciente o inconscientemente, ves que no lo haces, empiezas a trabajar más y más y más y más y más en tu cuerpo, en tu físico. La verdad nunca me ha tocado ver a alguien así súper traumadísimo, pero entonces se podría decir que a lo mejor todos tenemos un poquito de vigorexia, o sea, porque... Sí, pues es que a todos nos gusta que nos volteen a ver. O sea, y a la mera hora, por ejemplo, yo también aspiro a tener un físico que todavía no tengo. Ajá. Y me imagino que llegas a ese físico y quieres un poquito más. Sí, llegas a ese físico y te das cuenta que como es posible llegar a él, puedes llegar a algo más. Entonces, esa sería la definición de vigorexia. Ajá, ahí entraría el hecho de que nunca es suficiente con tu propio cuerpo, de tu propio autoconcepto, como para que tú digas, ya, hasta este punto me siento bien conmigo mismo, me gusta a mí lo que veo, y no es necesario que otra persona llegue y me diga, oye, qué buen físico tienes, para yo sentirme bien. Es complicado, ¿no? Todos estos temas del físico y de... O sea, tratarlo de relacionar con estos temas psicológicos, porque no... La mayoría de la población no tiene la concepción de poderlo hacer automático, o sea, de que tú digas, ay, güey, tengo un pedo, o con la comida, o con el físico, o con algo. No, Sí, es complicado. Te puedes dar cuenta de ello ya cuando tú dijiste, ya cuando el pedo pues estaba
ahí de que la chava ya se desmayaba, claro, o ya no iba a clases, o ya la veías vomitar en todos lados, claro. ¿no? Oye, Richie, y para las personas normales, para las personas comunes, si llegamos a tener en casa o algún amigo cercano, un hermano, algún familiar, primo o algo, cómo podernos dar cuenta que tienen algún tipo de trastorno? Y si nos damos cuenta que tenemos a alguien cercano, ¿de qué manera lo podríamos ayudar? Inicialmente yo recomendaría que las personas no minimicen lo que los demás hacen, ¿no? El hecho de que yo no lo sienta, el hecho de que yo no lo esté pensando o viviendo personalmente no implica que la otra persona tampoco lo esté pasando, o no implica que no lo esté sufriendo. Entonces, prestar mucha atención, esa sería la primera recomendación, prestar mucha atención a si ha comenzado a tener ciertos comportamientos, ciertas emociones o inclusive ciertos comentarios que no son ad hoc o no van a lo que usualmente la persona suele hacer. Todo lo que hemos mencionado en el podcast, aislarse, dejar de comer, producirse autolesiones, inclusive cortarse. El cutting puede ser una medida para disminuir la ansiedad que generó un atracón de comida, que generó que tú tienes un mal autoconcepto de lo que crees que eres, ¿sabes? O sea, puede derivarse de muchas cosas. Una conducta autolesiva no nada más implica que la persona se produzca el vómito, implica que se lastime, implica que se corte, implica que, como pues una crisis de ansiedad le pasó a Britney Spears, ¿no? La Britney pelona, pues te rapaste así de que no sabías ni qué onda y claro, te dio un ataque, o sea, te dio tanta energía que no supiste qué hacer con ella y ¡pum! Hiciste algo que generalmente no estarías dispuesto a hacer, que usualmente es perjudicial para tu salud mental, para tu salud física. En segundo, tener unas muy buenas redes de apoyo sería, primordialmente va a ser buscar la orientación psicológica o con un experto de la salud, ya sea mental, ya sea de la alimentación, médico, lo que sea, primordialmente eso. Pero pues te tienes que dar cuenta de qué es lo que está pasando con la persona, tienes que prestar atención qué le está pasando a la otra persona. Y segundo, que en este caso ya se convirtió en tercero, las redes de apoyo. Si ustedes conocen, ya detectaron a esa persona y detectaron el tipo de síntomas o comportamientos que está teniendo, pues busquen quiénes de sus amigos, quiénes de sus familiares, quiénes de sus seres más cercanos son una buena opción para pedirle que se acerque a él, que platique con él, que lo oriente, que no lo deje solo, que sepa que hay alguien ahí para esa persona. Porque usualmente pues, una persona que tiene sentimientos de tristeza, de depresión, se siente sola, se siente abandonada, se siente que nadie los entiende. Claro. Y si nadie me entiende porque yo me considero que tengo sobrepeso, aunque no lo tengo y todos me dicen que no, pues me encierro en este bucle de emociones negativas en el que no puedo salir. Y pues iniciar un proceso, ¿no? Aceptar que es bonito, es saludable, es necesario a veces iniciar un proceso psicológico con algún especialista de la salud para que estas situaciones no se sigan presentando y no presenten, en el caso de ser posible, algún daño muy drástico para la salud de la persona. Claro, yo pienso que a veces es importante darte cuenta desde el principio, ¿no? Aunque sea la misma persona la que tiene el problema, o no sé, a lo mejor ya se causó el vómito alguna vez o así, desde ese momento tratar de acercarse a un especialista, o sea, a lo mejor o contarlo, o platicarlo, o simplemente, pues a lo mejor buscar ayuda en un foro o algo así, o sea, pero tratar de darse cuenta desde el principio que no está bien que uno recurra a ese tipo de acciones, a lo mejor por ansiedad o por lo que quieras. Y pues como ya lo acaba de decir él, no es solo el hecho de comer mucho, o sea, a veces es restringirse el alimento, vomitar, consumir laxantes, no sé, pueden ser diferentes señales, ¿no? O sea, yo pienso que a lo mejor ya cuando ya acumulaste todas y estás haciendo todas, es cuando a lo mejor ya necesitas un poquito más de ayuda. Sí, ya muy avanzado todo esto. Cabrón, si alguien que nos esté viendo sabe de alguien que tenga algún problema o tú mismo tienes algún problema, pues no dudes en acercarte a un profesional, para eso están ellos y la verdad es una muy gran ayuda poder platicar con alguien y que te pueda entender a lo mejor cuáles son tus problemas y sepa por dónde encaminarte y poderte ayudar. Te vamos a dejar acá abajo las redes sociales de Richie
por si tienes algún problemita de este estilo, te puedas comunicar con él y él te va a ayudar. ¿Nos quieres decir tus redes sociales, Richie, también para que se acerquen contigo? La de Instagram me pueden encontrar como Richie Loms, con doble I latina. Te voy a pasar el escrito porque sí está como que complicado. Y ahí usualmente estoy comenzando a subir información sobre salud mental y pues la subo más que nada para que las personas puedan como detectar ciertas situaciones que están experimentando y a partir de ello poder tomar la decisión de buscar ayuda psicológica o de cualquier otra área de la salud. Días pasados subiste un post en tus historias que me agradó mucho, que pusiste que necesitabas un poquito de apoyo de la gente, que estás así. Y yo la verdad nada más lo vi y dije, pues ¿por qué pondrá eso, no? Pero al día siguiente ya vi que pusiste lo que la gente te puso y todo así. Y se me hizo muy chido lo que dijiste, güey. O sea, ese día, pues no era como que me sintiera así triste. Sí estaba como medio apagadón porque pues a todos nos pasa. Y afortunadamente yo tengo un círculo de personas muy amorosas, o sea, me brindan muchísima luz y yo sé que los tengo. Entonces fue como un experimento social que hice donde yo le pedí a las personas que si en algún momento se habían sentido de la misma forma me pudieran dar una palabra o algún comentario positivo. La intención era que si nosotros no buscamos directamente la ayuda, la atención, los comentarios, lo que sea, no tenemos que esperar a que los demás lo hagan y que les nazca, porque probablemente nos vamos a quedar con las ganas y probablemente eso nos va a generar pensamientos que no son reales. Y al momento de hacer esto, me di cuenta que sí, todas las personas que me comentaron, que les agradezco si ven este podcast. Sí, yo creo unas 25 personas te pusieron algo mínimo. Cosas así bien positivas, bien chidas, y todo eso surgió a partir de que yo lo busqué, a partir de que yo lo pedí. Tengan en cuenta que en cualquier problema que ustedes tengan, pero sobre todo con sentimientos o emociones depresivas y sobre de ansiedad, tus pensamientos se distorsionan y comienzas a pensar cosas que no son reales. Entonces, si tú no buscas la ayuda, si tú no buscas el comunicarte, si tú no das ese paso, probablemente esa ayuda que tanto necesitas o estás buscando no te pueda llegar. Claro. Entonces, cuando tú lo buscas y lo obtienes, te das cuenta de que las cosas son completamente diferentes. Y aparte uno sí necesita muchas veces, pues yo tengo sentimientos encontrados acerca de eso, o sea, de que yo pienso que uno puede ser su propia red de apoyo, pero pues no, yo pienso eso, pero también mi red de apoyo o mi familia cercana y las personas que tengo también son muy importantes y recibo muy buena retroalimentación de ellos. O sea, por eso a lo mejor también pienso que uno mismo puede echarse porras, uno mismo puede estar bien, leer un libro que te ayude, cosas de estas. Pero a veces es complicado si no tienes un apoyo de tu familia, de tu novia, de tu amigo. O sea, y es que pues a veces no sabemos, muchas personas ven bien diferentes todos esos temas. Y pues yo le puedo platicar a un amigo, oye, güey, es que me sentí así, ay, no seas puto, güey, la chingada. O sea, sí. pueden verlo de una manera diferente. Ajá, y entonces es bien importante a veces estar sano en esos aspectos y uno a veces no se da cuenta, güey. Es bien complicado. Uno no lo percibe porque pues empieza a pensar cosas que no van ad hoc a la realidad, pensamientos bien rígidos, pensamientos bien irracionales, que entonces yo puedo decir, es que los demás no me entienden. Bueno, pero ya le preguntaste a la otra persona qué es lo que cree de ti, ya le preguntaste qué es lo que piensa, ya le contaste tu situación y le pediste una recomendación, le pediste algo. Porque si yo espero que los demás lleguen y lo hagan y no lo hacen, y esto me hace a mí pensar que entonces si no lo hacen no me quieren o no les importa, me hundo más en el mismo bucle en el que estoy, donde que no puedo salir yo solo. Y luego, bueno, no sé si esté mal decirlo, pero a veces también debe de ser recíproco, o sea, sí, tú claro. también debes de dar lo que quieres esperar, ¿no crees? Sí, claro, cuando tú empiezas a actuar de forma en la que das más de lo que recibes. El otro día estaba platicando con un amigo y llegamos a la conclusión que era, cuando tú deseas algo y lo buscas y vas por ello, se te complica bastante y te puedes frustrar. Y cuando tú no buscas las cosas y te llegan, dices, ok, entra un poquito como la parte del karma. No sé si los que nos están viendo crean un poco en esta parte del karma, pero pues la idea del karma es que uno pueda sentir exactamente lo que le hizo sentir a la otra persona y ya depende de ti si es negativo o si es positivo. Si tú haces cosas positivas para ti y para los demás, la mayor parte de las cosas que te van a pasar son positivas para ti mismo. No digo que estés exento de las cosas negativas, que en realidad
situaciones pasan, pero ¿cómo interpreto yo esas situaciones? Me pasó a mí, me hicieron a mí. Eso ya implica entonces un pensamiento irracional, erróneo. Y cuando dejas de fijarte en eso, muchas cosas positivas te empiezan a llegar. Como amigos, como pareja, claro, como familia, trabajo, oportunidades. Pasa. Sí, es bien importante. Sí, luego muchas veces, a veces no tenemos, depende también de la edad, depende mucho de la persona, pero muchas veces pensamos que ir con un psicólogo, ay, van a pensar que estoy loco, ¿por qué voy si yo puedo con mis pedos? Cosas de esas. A veces es difícil poderse sacar a un profesional, o sea, uno a veces como que no tiene la mente para eso, o no sé cómo poderlo mencionar, pero sí es bien importante que se acerquen con alguien que te pueda escuchar de una manera profesional, porque también nos podemos sacar a la familia, pero a veces no saben de qué manera lo pueden abordar nuestro problema. Sí, claro. Yo lo que le digo a las personas siempre que escucho que dicen, es que yo no estoy loco como para ir al psicólogo, y sobre todo lo que más me ha tocado escuchar es, yo no tengo por qué ir a contarle mis problemas a alguien que no conozco. Probablemente tienes razón, pero esta persona que no conoces no forma parte del problema, y como tiene las herramientas para solucionar ese problema, para ayudarte a ti a encontrar una solución más apta para ti mismo, es por eso mismo que vas con un psicólogo, es por eso mismo que vas con un consultor a contarle tu situación, y que él, como no forma parte de ello, diga, ¿has pensado en esto? Esta opción, así, de esta forma, ¿qué te gustaría hacer? Claro. Y no necesariamente porque estés loco, no necesariamente porque puedas o no con tus problemas, simplemente porque es una opinión completamente diferente a lo que te dicen todos, que usualmente es lo mismo. No te agüites, Claro. no pasa nada. Aparte muchas veces como que nos guardamos esos sentimientos, ¿no? Para uno mismo, y tratas como de, no sé, a veces no lo dices, te peleaste con un familiar y no lo dices, o te molestaste con algo con tu pareja y se arregla el pedo, pero nunca se platicó el fondo del problema. Y entonces todo eso se hace recurrente con el tiempo y llega un punto donde ya se arma un pedo, o sea, se hace un pedo todo esto. Entonces por eso yo pienso que es muy saludable acercarse con alguien y pues poder platicar todas estas cosas, ¿no? O sea, que no se queden en uno. Sí, es importante que mínimo se hace la recomendación que las personas puedan ir al menos como a revisión para ver qué es lo que pasa con sus pensamientos y sus emociones 1 o 2 veces al año. O sea, no te estoy hablando de que vayas a un proceso psicológico de 3 años, de 4 años, de 6 meses. Simplemente ve, date una vuelta con un psicólogo y ve qué onda contigo mismo. Sí. Probablemente encuentres cosas muy positivas de las cuales no te habías dado cuenta por todos estos estigmas y prejuicios que tienes, que probablemente ni siquiera son tuyos. Claro. Te los dijeron. Yo tuve algunas experiencias que sí llegué un par de veces con psicólogos, y muchas veces no te meten ellos, o sea, las experiencias que yo tuve no te meten ellos ideas que te quieren meter un concepto nuevo. Muchas veces simplemente te hacen pensar las cosas que tú ya tienes en la cabeza. Y entonces eso se me hace interesante porque pues simplemente te hacen razonar tú mismo con tus pedos. En alguna ocasión llegó una persona y me dice, es que yo ya sé qué hacer, pero vine contigo para que me dijeras. Claro. Y yo así de, ok, ¿cómo? sí me sacó bastante de onda, ¿no? Porque pues, yo ya sé qué hacer y ya sé qué es lo que tengo que hacer y lo que es mejor para mí, pero no puedo, necesito que tú me lo digas. Eso también implica otras cosas, ¿no? Otras cosas acá adentro, otras cosas emocionales. Pero pues sí, me sacó de onda. Son técnicas y es un trabajo y un abordaje completamente diferente, pero al final de cuentas, a veces nosotros ya sabemos qué hacer, pero puedes ir con el psicólogo para que te oriente a cómo poder dar ese paso. Claro. que tú quieres tomar. Claro. Que es tu opción, que es tu decisión, que ya lo valoraste, te conviene. Claro, pues ya saben, es súper importante que nos acercamos a un psicólogo, y pues si no tienes la opción por el momento o no conoces a alguien, pues platica con tu familia, acércate a tus amigos, trata de apoyarte en tu círculo íntimo, y pues si piensas que es un problema un poquito más complicado, no lo dejes pasar y acércate con un especialista. Pues muchas gracias, Richie, creo que por ahí tocamos un poquito de todo el tema. Está interesante, pues como siempre lo decimos, cada tema necesitaría muchísimo más para poderlo desarrollar. Lo que tratamos aquí en el podcast es darte algunas ideas y pues ver de qué manera lo podíamos abordar también del lado del fitness, y también pienso que a veces son buenas estrategias
poderte, no sé, si tienes algún pedo, acercarte al lado del baile también, sacar la energía por este lado, al gimnasio, sacar un poquito la energía. Pero de todos modos, no porque ya hagas una actividad, dejes estos problemas de lado. Es bien importante abordarlos. Pues ya está, Merchi. En futuros podcasts te voy a seguir invitando por aquí. Vamos a seguir platicando de otros temitas y pues ya vemos a ver qué otros temas podemos abordar. Si a la gente le interesa algún tema que nos pueda ayudar, Richie, a abordarlo, déjenos un mensajito. Coméntenos si tienen algún problema personal o en qué pudiéramos ayudarlos, ya sea Richie o yo como entrenador en su entrenamiento. Y pues ya saben, banda, muchas gracias por haber checado este podcast, el número 13. Vamos a seguir haciendo muchos más. Estamos en la primera temporada. El otro día estaba pensando cuántos capítulos le voy a dar a la primera temporada y según yo le quiero dar 50 capítulos. Voy a ver cómo voy a abordar ese tema, pero ahí los vamos a ir haciendo poquito a poquito. Quieras o no, uno va avanzando, güey. Me ayudaste creo que del podcast 5. Ajá. Y ya llevamos 13, güey. Y ahí vamos poco a poco. Esto, y pues muchas gracias a las personas que lo han hecho posible, que nos observan, que lo ven, que comentan. Claro. Porque como mencionaba Aaron, es importante que al menos esto a manera de podcast ustedes lo puedan percibir para darse cuenta de ciertas situaciones que posiblemente les están pasando a ustedes o a alguien que conocen, y así sea un poquito más fácil poder buscar alguna orientación, alguna recomendación. Claro. Pues ya saben, banda, abajo les voy a dejar todas las redes sociales, tanto las mías como las del gimnasio y las de Richie. Vamos a dejar todo para que lo puedan checar. Ya saben que me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Aaron Miramontes Hard Coach, y las redes de mi gimnasio son Hardcore City Gym. Igual me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. ¿Y a ti te podemos encontrar? En Instagram como Richie Loms de López Méndez, pero R-I latina L-O-M-Z, Richie Loms. Ok, ¿y en Facebook tienes Facebook? Con el Instagram está bien. Ok, ya saben, como que ya les vamos a dejar aquí abajo toda la información. Cuídense mucho, banda. Vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes. Y pues muchas gracias por haber visto el video. Bye.